Con un café lechero en una taza roja, Mónica Lavín comienza muy temprano su viaje de escritura. De esa disciplina han surgido títulos como Despertar los apetitos, La casa chica, Yo la peor, entre muchos otros. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 1996 y el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska 2010. Y hoy nos acompaña en este programa. Relatos en Molcajete. Tema de hoy, Sor Juana entre fogones. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el claustro de Sor Juana. Esto es Relatos en Molcajete. Hoy hemos invitado a la doctora Mónica Lavín, escritora y periodista mexicana, ganadora del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por su novela Ruby Tuesday no ha muerto. Ha escrito textos sobre gastronomía y crónicas culturales. Colabora en diversas publicaciones de divulgación cultural y científica y ha sido guionista, conductora de radio, editora y maestra. Mónica, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a hablar de este personaje que te ha acompañado ya durante muchos años. Encantada de estar aquí. Oye, Mónica, hablemos de tu novela Yo la peor. Entiendo que va por la 10ª reimpresión. Pero dime, ¿qué te motivó para escribir sobre Sor Juana Inés de la Cruz? Fíjate que algo muy curioso, porque Sor Juana Inés de la Cruz la había leído, me gustaban sus poemas, pero jamás pensé que podría ser personaje de novela, que yo querría saber más de ella. Y todo fue por un libro de cocina, al cual me invitó una querida amiga, Ana Benítez Muro, que tú bien conoces. Me dijo, oye, ¿puedes escribir algo sobre Sor Juana? Porque yo estoy adaptando un recetario antiguo. Y yo dije, recetario, Sor Juana, la cocina, como que no la había imaginado, ya sabes, con el puchero, picando cebolla. Y de repente dije, me gustan los retos, dije, sí, voy a escribir algo. Empecé a leer sobre Sor Juana, escribí esas palabras que anteceden el recetario y me fascinó el mundo que le tocó, la persona que era. Y por eso decidí escribir Yo la peor. Tenía muchas preguntas que resolver. Y justamente pensando en eso, ¿qué facetas fueron las que más te sedujeron de este personaje? Mira, primero que no se sabe mucho de su infancia y de su juventud. Siempre sabemos de la Sor Juana ya monja jerónima, ¿no? En este espacio. Y qué niña fue, dónde vivió, cuando joven, cuando adolescente, qué le tocó vivir, cómo era antes de ser religiosa. Eso ya me intrigaba. También el mestizaje que ella encarna, porque es nieta de andaluces, su padre vasco se cree, la madre ya nacida en Nueva España. Entonces ella ya es, digamos, mexicana y vive en un mundo lleno de estratificaciones sociales, donde hay esclavos negros, donde el mundo indígena está presente, y por eso eso me fascinó, además de su habilidad política, su capacidad de relacionarse con los virreyes y las grandes figuras de la iglesia, cuyos favores eran muy importantes. Ahora, en tu obra tú abordas a Sor Juana o el contexto desde diferentes miradas de otras mujeres. ¿Por qué decidiste estructurar así tu novela? Que yo misma, para comprender a Sor Juana, necesitaba mirarla desde su época, no desde nuestro siglo XXI. Y para mirarla tomé como la fórmula que el obispo poblano, Fernández de Santa Cruz, cuando la reprime, estamos ya en la fase última casi de su vida, en lugar de escribirle y firmar con su nombre, firma como Sor Filotea. Entonces dije, esa es la clave. A Sor Juana es un mundo de mujeres, hasta el obispo quiso entrar en ese juego y decidí abordarla a través de las mujeres reales y ficticias de su época. Mónica, muy brevemente, también tienes otras novelas como la de Dulces Hábitos, Sor Juana en la cocina. En esa época donde vivió Sor Juana, ¿qué pasaba en la cocina mexicana? ¿Cuáles eran los sabores que encontraba? Pues es muy interesante porque el mestizaje se está dando, porque la cocina náhuatl era una cocina de muchísima sofisticación, encuentra productos naturales, bueno, como el maíz y el frijol, sin duda, entre otros. Y además está la influencia negra, porque por lo menos en 1570 había 30,000 esclavos negros y como que es un tema que desconocemos. Entonces todo esto era un fogón donde el mestizaje que se daba en otros lados, dice Salvador Novo, que en las alcobas, desde luego en las alcobas, también se estaba dando en la cocina, porque las mujeres indígenas eran las que cocinaban.
y ellas eran las que hacían las tortillas, por ejemplo. Solo a ellas se les podía vender el maíz. Es un mundo muy interesante de cocineras, y en ese mundo es donde se da el mestizaje. Muy bien, pues te voy a interrumpir un minuto. Ahora los invitamos a disfrutar de nuestra cápsula literaria. Mónica Lavín. Yo, la peor. Jacinto entró a la cocina cargando los conejos por las orejas. Parecía llevar un trofeo delicado. Los mostró orgulloso a su hermana María. Se acercó hasta donde ella pelaba las papas y los dejó caer sobre la mesa. María observó el producto de la casa: 2 grises, uno marrón y uno pardo y pequeño. Se burló de su hermano. El más oscuro es como tú, esmirriado. Para mostrar su aprobación, le sirvió un tazón de leche de la ordeña del día. Puso un pedazo de pan del que hacían allí mismo en Panoyan y le acercó los frijoles para que los untara y se repusiera de aquella pesquisa matutina. María sabía que no era fácil atrapar 4 conejos al hilo. Cuando la neblina mañanera estorbaba la vista y cuando había presión porque no fallaran las vituallas para el festejo del patrón. Ya doña Beatriz había dispuesto que se hiciera el conejo como le gustaba a su marido y que, si no había suerte en el campo, se usaran pollos con la misma receta. No era lo mismo, María y doña Beatriz lo sabían, pero la mesa no se podía sujetar a la suerte de la cacería, sobre todo cuando la familia entera se reunía alrededor del viejo. Pero su hermano menor era ágil como una liebre y había aprendido de Manuel, el viejo, a tirar con puntería. Era, por una extraña razón, el más oscuro de los hermanos y estos aprovechaban para reír de su condición. Encontraban una ventaja en aquella oscuridad, resaltaba en la niebla. Su madre solía contarlo: a ti es el único que encuentro fácilmente en el día. De noche no, mi negrito. Lo abrazaba la niña Josefa, y a María le daba gusto ver esas ternezas, porque de todos, Jacinto era el menos dotado para los trabajos del arreo y la trilla, pues su cuerpo era escuálido y su tamaño pequeño. Casi lo alcanzaba la niña Juana Inés, que estaba por cumplir los 6 años. Le van a gustar a don Pedro, dijo María. Mejor los despellejas para que estemos a tiempo. Nada más decir eso, se fijó en aquellos cuerpos aún tibios sobre la mesa. Les miró las pieles y los ojos abiertos y sintió asco. Ella, que no se arredraba con nada y que tan pronto cocinaba lengua de vaca como lechón o guajolotes engordados en el patio, ahora sentía pena por aquellos animales recién muertos. Le miró al marrón la pata que tenía pasto adherido e imaginó la carrera, el animal advirtiendo el peligro que lo acechaba, los pasos de su hermano tras él, el zacate escudándolo, los agujeros de la nariz abiertos, las patas elevándolo de la tierra para volar entre trancos. Se quedaría con la pata del conejo. La colocaría en la puerta de su habitación para que al hijo que traía en el vientre lo protegieran los espíritus del volcán. Mónica, pues vamos a continuar con esta plática y justamente estabas hablando de ese mestizaje en la cocina, que me gustaría que lo abordáramos desde la parte de la cocina dulce. ¿Qué significaba para las diferentes órdenes religiosas la elaboración de dulces en la Nueva España? Que tocas un punto muy importante, porque a veces los mexicanos no sabemos que cuando nos estamos comiendo, qué sé yo, una cocada, una charamusca, ¿no?, una trompada, toda esta dulcería mexicana regional tan rica, su origen es conventual, porque los conventos del país, mucho de lo que se preparaba en sus cocinas tenía dobles funciones. Una, educar a las chicas que mandaban ahí, que la mayoría eran peninsulares o criollas, o mestizas. Ya empezaba el mestizaje a ser parte de la integración social, y les enseñaban a cocinar, y sobre todo lo dulce, porque lo dulce, recordemos que no había métodos de refrigeración. Claro. El azúcar, que tampoco se hacía hasta que vinieron los españoles. Nosotros en México se endulzaba en la Nueva España con miel. Uh-huh. Y con la entrada del azúcar, la dulcería tiene, digamos, un auge, y el azúcar permite conservar las frutas, y los conventos tenían que, una de sus relaciones con el exterior dependía o de la venta de la dulcería local, de lo que ellos preparaban. Cada convento era especializado en algo, o así regalaban, obsequiaban a los virreyes, al obispo, al arzobispo, a las familias prominentes que favorecían económicamente a los conventos. Entonces era medular. Pero también había una parte como de pecado, ¿no? Había esta visión de ahí ganaban dinero, digamos,
Pero otra parte era como la gula o el pecado, o sea, hay hasta un cierto punto, ¿no?, donde se puede consumir dulce. Fíjate que es extraño, que es parte de nuestro barroco mexicano, las contradicciones. Lo prohibido era muy importante, era parte de la cultura, porque mira cómo se llamaban los dulces: suspiros, bien me sabes, o sea, sus nombres eran así, besos, claro, ¿no? Tenían nombres que tenían que ver con lo sensual. El chocolate, que recordemos que, bueno, el chocolate es prehispánico, pero no se endulzaba, no se le agregaba leche, y eso ya es una manera de beberlo mestiza, y hubo un momento en que se bebía con tanta profusión que se llegó a prohibir el chocolate, no solo en los conventos, sino que las señoras iban a las misas con su tacita de chocolate. Y esto, bueno, ya sabemos que el chocolate es estimulante, no estaba bien visto un tiempo, pero la dulcería, realmente la gula, digamos, los obispos y los curas no se tentaban para comerse estos magníficos manjares, ¿no? Claro. Bueno, regresemos a esta parte de la época. ¿Qué opciones tenían para desarrollarse las mujeres? En este caso, por supuesto, Sor Juana Inés de la Cruz. Claro, Sor Juana no quería casarse. Sor Juana quería escribir y leer y aprender, y tampoco había universidad para las mujeres, entonces la opción era un convento, donde, no cualquier convento, no cualquier orden religiosa, una donde el estudio fuera parte de lo que hicieran las monjas, pero necesitó una dote y necesitó un padrino para poder entrar al convento de San Jerónimo. Gracias, Mónica. Ahora continuamos. Los invito a ver la siguiente cápsula con Pilar Meré. Las bebidas mexicanas en la literatura. Hola, bienvenidos a nuestra cápsula de bebidas. Soy Pilar Meré y hoy nos encontramos en la librería Porrúa. El tema de hoy son las bebidas mexicanas en la literatura. Mucho se ha escrito acerca de las bebidas mexicanas, tanto en ensayos, artículos o novelas, sus orígenes, características o efectos. Sin embargo, en la literatura forman parte de la necesidad de relatar historias o anécdotas en el contexto de un momento determinado, incluyendo sus costumbres, tradiciones, etc., como es el caso de la cocina mexicana de Salvador Novo, la oración y la cocina de Mercedes Gómez del Campo de Zavala y, desde luego, Como agua para chocolate. Como agua para chocolate es una novela escrita por Laura Esquivel, publicada en 1989, que trata acerca de la vida de una mujer, Tita, sus amoríos y la relación de ésta con su familia, todo relacionado con la importancia de la cocina y las recetas típicas mexicanas de la época en que está ambientada su vida. En la novela se puede apreciar un estilo particular en el que se emplea un realismo mágico con el fin de combinar lo sobrenatural con lo mundano. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo, y que posteriormente se recreó en cine como una producción muy destacada y merecedora de premios y reconocimientos, que rompió registros de venta como el más vendido en los últimos 20 años. Esta película obtuvo 10 premios Ariel, ocupa el lugar 56 entre las 100 mejores películas del cine mexicano. Ha sido, además, la octava película extranjera más taquillera de Estados Unidos. La novela está ambientada en Piedras Negras, estado mexicano de Coahuila, situada en la época de la Revolución Mexicana. Es la historia de una familia en donde mamá Elena se ha quedado viuda tras el infarto de su marido. Tiene 3 hijas, Rosaura, Gertrudis y Tita. Para mantener la tradición de la familia de la Garza, la hija menor, Tita, está obligada a renunciar a su propia vida para mantener a su madre durante la vejez. Tita está enamorada de Pedro, pero como los enamorados no pueden casarse, Pedro busca una manera alternativa para acercarse a Tita, casándose con Rosaura. La situación crea represiones y fuertes emociones que se muestran a través de la comida. La novela examina la sensibilidad humana, los efectos de la represión y la fuerza del amor. Las recetas culinarias son parte importante de la película y marcan el paso de las estaciones de su vida y la acompañan en su tránsito a una sabrosa eternidad. Tita estaba como el agua para hacer el chocolate, es decir, hirviendo,
cómo debe de estar el agua para hacer el chocolate y que hace referencia a este tradicional refrán o dicho mexicano. Todo el relato utiliza la gastronomía mexicana como nexo y metáfora de los sentimientos de los personajes. Así, las cebollas serán el motivo de lágrimas, las codornices negras de fe, los pétalos de rosa despertarán pasiones incontrolables. Cada capítulo inicia con una receta, la primera presentada por la sobrina nieta de Tita, quien es la que relata la historia. Esto ha sido todo por hoy. Regresamos con Carla y su invitada, Mónica Lavín. Mónica, pues ya estamos de regreso. Ahora me gustaría preguntarte, Juana Inés estuvo 5 años en la corte del virreinato. ¿Cómo fue su vida en esta época? Fíjate que es una chica excepcional, autodidacta, incluso le ponen un maestro de latín porque ven qué inteligente es. Leonor Carreto la llama mi muy querida. Es una chica que la sorprende porque ella escribe algunos poemas, porque le gusta la música, le gusta bailar. Entonces, en la corte lo que ocurría es que Juana Inés podía tener conversaciones con pues lo más selecto del virreinato, porque ahí iban los bachilleres, o sea, la gente que había estudiado, leído, que traía noticias del mundo. Y ella era un espíritu inquieto. Ella lo que era una, no solo mujer renacentista, persona renacentista, tenía interés en muchos temas. Y es cuando Antonio Núñez de Miranda, que es el confesor de la virreina, es cuando él le dice, lo que te conviene es entrar al convento. Y un año después entra con las Jerónimas. Tiene 21 años. Y aquí ya con las Jerónimas ella encuentra más posibilidades de seguir estudiando y de seguirse desarrollando por donde ella quería. Claro, fíjate que en su celda tenía libros, o sea, tenía una biblioteca. Bueno, y en algún momento también escribes que no se sabe realmente en qué momento entra a la cocina. Y te pregunto, ¿a ti qué te gustaría imaginar sobre eso? Ay, a mí me gustaría imaginar que por gusto, que porque extraña los sabores de su cocina de niña allá cerca de Amecameca, en la hacienda de Panoayan, que extraña los sabores que le preparaba la cocinera, el conejo que habían matado, los hongos que cosechaban cuando había llovido. Me gustaría pensar en que eso que nos forma a todos, que es los sabores que probamos en la infancia, es lo que la condujo ahí. Y por otro lado, el deseo de enseñar y de apuntar aquello para dejar la memoria del convento, porque los recetarios eran las memorias, pero las memorias informales, porque no se publicaban, estaban a mano ahí para poder enseñar a las siguientes generaciones. Y justamente, ¿cuáles eran las inclinaciones gastronómicas de Sor Juana? ¿Por qué platillos ella sentía una preferencia? Pues según el recetario, abunda lo dulce. Aunque hay unos platillos muy barrocos, yo creo que a ella le gustaba lo muy adornado. Platillos que son capas, y fíjate, tienen nombres que a mí me gustan mucho. Turco de maíz cacahuacintle. Dime si eso no nos da el mestizaje desde turco hasta el maíz cacahuacintle. Y era de veras capas de carne, de esto nuestro picadillo de ahora con aceitunas, pasas, almendras, incluso hasta arriba también dice que iba labrado, así usa esa palabra, porque estaba lleno de tropiezos de la combinación dulce-salado. Lo dulce está en todos los platillos, hasta en lo salado, manchamanteles, que se hace con frutas, pero abunda en los platillos que tienen que ver con los buñuelos de viento, buñuelos de requesón, todo aquello. Yo creo que eso le gustaba mucho a ella. Y todo lo que se hacía con las yemas de los huevos, ¿no? Huevos reales, huevos mejidos, porque las claras tenían otro uso, entonces las yemas tenían que usarse en la cocina. Las claras servían para la pintura, para la cerámica y la imaginación. Ella habla de que a ella le gustaba ver cómo, si los huevos se cuecen, les pasan cambios, no decía físico-químicos, pero realmente o son transparentes las claras o son blancas y duras, y eso le fascinaba, esa curiosidad. Y ahorita vamos a regresar con esa curiosidad, que justamente es uno de los temas donde uno ve que ella es una mujer muy adelantada y su capacidad de observación. Nos detenemos para ir a un corte y regresamos a Relatos en Molcajete, hoy con Mónica Lavín. Las congregaciones de religiosas llegaron a América en los primeros decenios de la conquista.
y se propagaron rápidamente por casi todas las regiones que actualmente constituyen Iberoamérica. El primer convento americano surgió en la Ciudad de México en 1540 y fue obra de Juan de Zumárraga. En 1551, el obispo Alonso de Fuenmayor organizó un Santo Domingo al monasterio de Santa Clara. Poco más tarde, aparecen conventos en el inmenso virreinato del Perú. En 1558, el agustino Andrés de Ortega organizó en Lima el convento de la Encarnación. Para 1600, entre México y Guatemala existían ya 22 conventos. Un segundo grupo de monasterios tuvo por cabeza a la Concepción de Quito, abierto por religiosas españolas en 1577. Concepcionistas quiteñas dieron vida al monasterio colombiano de Pasto en 1588 y a los ecuatorianos de Loja, Cuenca y Riobamba entre 1597 y 1605. Al finalizar el siglo XVI, el territorio comprendido entre Panamá y Chile contaba con 24 monasterios distribuidos en 18 ciudades y pertenecientes a 6 órdenes diversas. Esta proliferación de monasterios y la rapidez con que se llenaban son el mejor índice de su aceptación social. Las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, reconocen su necesidad, pero no siempre se trataba de una necesidad estrictamente espiritual. Junto a jóvenes con auténtica vocación religiosa, abundaban hijas de conquistadores y criollas, sin haberes suficientes para encontrar esposo de una misma condición. Para estas últimas, el monasterio era un refugio socialmente estimado y un amparo para su honestidad. Solo Brasil carecía de monasterios femeninos. El gobierno de la metrópoli, preocupado por la escasez de mujeres blancas, no autorizó fundación alguna hasta 1677. Hasta esa fecha, las candidatas a la vida religiosa tuvieron que viajar a Portugal. Durante los siglos XVI y XVII, todos los monasterios eran de vida contemplativa, pero no por eso dejaron de jugar un papel decisivo en el afianzamiento y desarrollo del cristianismo, la educación, la cultura y la gastronomía. Mónica, hablemos de esos secretos naturales y cotidianos que Sor Juana descubre al estar guisando y que nos hablan de su naturaleza inquisitiva y curiosa. Sí, eso es fascinante, Sor Juana. Y eso lo sabemos porque ella escribió un documento, es decir, en primera persona, que se llama Respuesta a Sor Filotea, en donde se defiende de los ataques que le había hecho ya el obispo Fernández de Santa Cruz, y habla de por qué ella tenía interés en el estudio, y empieza diciendo que ya en la cocina se fascinaba con los cambios, por ejemplo, en el azúcar, cómo el azúcar se disolvía en el agua, pero era sólida si la sometíamos al fuego. Y incluso se permite, con la ironía que la caracterizaba, decir que Aristóteles, que decía que las mujeres solo sabían filosofías de cocina, ella dice, si él hubiera cocinado, mejor filósofo hubiera sido, ¿no? Porque sí, había un espíritu verdaderamente científico detrás de esa Sor Juana en todas las tareas. Y hablábamos de que era adelantada. Ahora está muy de moda, o se habla mucho de la tecnología de alimentos y todo lo que se ha descubierto con los chefs, trabajando con los científicos, pero ella ya lo estaba haciendo en su época, ¿no? Al menos a nivel de análisis. Desde luego, porque ella, por ejemplo, se carteaba y lo que tardaban las cartas entonces, con las monjas de otras partes del mundo, y hacían acertijos literarios, en donde los científicos siempre era muy importante. Y a nivel Iberoamérica, ¿qué repercusión ha tenido su obra? Pues en su época ella era un bestseller. La virreina María Luisa Manrique, que fue su gran amiga mientras ella estuvo en la corte, cuando se regresa a España se lleva el primer volumen de sus obras y consigue publicarlo y consigue que se difunda en el orbe hispano, la leían en Perú, en Argentina, en Colombia, y se volvió una voz pública, una voz muy interesante que definía, además tenía un carácter americano lo que ella escribía. Ella ya había mezclado en su español las voces náhuatl, las voces de los negros, entonces ya se notaba que la Nueva España no solo era una repetición de España, tenía su propio carácter. Sor Juana es un recordatorio de ello también. ¿Y qué pasa hoy con su obra? Pues
es, mira, yo siempre digo que la manoseamos mucho porque está en el billete de 200 pesos, pero que es muy poco leída, o todos nos referimos a hombres necios que acusáis, pero a mí me pasó curiosamente que con la escritura de la novela Yo la Peor, que como decía, la sorpresa fue que se reimprimiera, es decir, que tuviera lectores, y muchos, y lectores jóvenes, porque a lo mejor la fórmula de entender su vida y su tiempo ha hecho que se acerque y que den ganas de leerla, porque muchos me dicen, quiero leer ahora el ensayo de Octavio Paz sobre ella, Las trampas de la fe, o quiero leer su poesía, nunca la había leído, confieso que nunca la he leído. Entonces, y con Sor Juana en la cocina, el de cocina, es la manera de probar los sabores de una época que ya no está, ¿no? Entonces, cocinar o leer las recetas y la cocina de su tiempo hace que entendamos también dónde está el origen de nuestra mexicanidad. También a partir de tu obra, entonces, has tenido como este acercamiento con un público más joven y más abierto a ver a Sor Juana desde otra parte. Sí, ya no la Sor Juana del pedestal nada más. Fue una persona y tuvo que tomar decisiones y tuvo venturas y desventuras y fue niña, joven y adulta, y hay que comprender que también tuvo equívocos y partes oscuras, y eso es lo que humaniza a un personaje que está estampado en un billete. Y de ese recetario, ¿cuál sería tu dulce favorito? A mí los buñuelos de requesón, ese que se lo probé no a Sor Juana, ojalá se lo hubiera probado a Sor Juana, pero me acercan a Sor Juana, cualquiera de esos dulces me acerca a ella, y me acerca a un México que sabía a otros sueños. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias al Claustro de Sor Juana por habernos recibido para la entrevista del día de hoy. Y gracias a ustedes que hacen posible estos relatos en Molcajete. Hasta nuestro próximo encuentro.